el mar como destino. Durante siglos, el mar Mediterráneo no fue visto como un espacio para unir mundos, sino como una frontera incierta. Navegar implicaba riesgo, pérdida y desconocimiento. Sin embargo, en una estrecha franja de tierra entre las montañas del Líbano y el mar, surgió un pueblo que no vio en el agua un límite, sino una oportunidad. A este pueblo lo conocemos como los fenicios. Los fenicios no formaron un imperio unificado, ni un gran estado centralizado. No dejaron relatos épicos ni monumentos gigantescos. Su historia es más silenciosa, pero no menos decisiva. Habitaron ciudades como Tiro, Sidón y Biblos, asentamientos costeros que comenzaron a prosperar hacia el tercer milenio, antes de nuestra era. Su ubicación los obligó a mirar hacia el mar. La tierra fértil era escasa, pero el horizonte era inmenso. Desde muy temprano, los fenicios desarrollaron una relación íntima con la navegación. Aprendieron a leer los vientos, a seguir las estrellas y a construir embarcaciones resistentes, capaces de recorrer largas distancias. Estas habilidades no surgieron de una ambición de conquista, sino de una necesidad práctica. Debían intercambiar lo que producían por aquello que no tenían. En los bosques del actual Líbano abundaban los cedros, árboles altos y resistentes que se convirtieron en un recurso muy valorado. La madera fenicia fue utilizada en construcciones y embarcaciones en regiones tan lejanas como Egipto y Mesopotamia. A cambio, los fenicios obtenían metales, alimentos y materias primas. Así comenzó una red de intercambios que se expandió lentamente por todo el Mediterráneo. A diferencia de otros pueblos, los fenicios no buscaron dominar territorios extensos. Preferían establecer enclaves costeros, pequeños puertos estratégicos donde comerciar, reparar naves y continuar el viaje. Cada travesía conectaba culturas distintas. Cada intercambio llevaba consigo ideas, técnicas y formas de vida. Sin proponérselo, los fenicios comenzaron a tejer una red invisible que unía regiones separadas por el mar. En este primer momento de su historia, los fenicios no eran conscientes del impacto que tendrían. Navegaban para vivir, comerciaban para sostener sus ciudades y transmitían conocimientos como parte natural del intercambio. Pero con cada puerto fundado y cada ruta abierta, estaban transformando el Mediterráneo en un espacio compartido. El mar dejó de ser un obstáculo y empezó a convertirse en un camino. Y en ese cambio silencioso, comenzó una de las historias más influyentes del mundo antiguo. Ciudades sin imperio. Mientras otros pueblos construían reinos extensos y ejércitos permanentes, los fenicios desarrollaron un modelo distinto. Su fuerza no estuvo en la conquista territorial, sino en la solidez de sus ciudades y en la constancia de sus rutas marítimas. Tiro, Sidón y Biblos no funcionaban como capitales de un estado unificado. Eran ciudades independientes, conectadas por intereses comunes, por la lengua y por el mar. Biblos fue una de las primeras en destacar. Desde el tercer milenio antes de nuestra era mantuvo una relación estrecha con Egipto. A través de su puerto, fluían madera de cedro, resinas y productos del Mediterráneo oriental. A cambio, llegaban papiros, objetos rituales y bienes de prestigio. Esta relación sostenida en el tiempo convirtió a Biblos en un punto clave del intercambio cultural. Incluso el nombre griego del libro tiene su origen en esta ciudad, lo que da una idea del impacto silencioso de su actividad. Sidón se especializó en la producción artesanal. Sus talleres alcanzaron gran reconocimiento por la fabricación de vidrio y por el trabajo con metales y tejidos. Sin embargo, fue Tiro la ciudad que mejor encarnó el espíritu fenicio. Situada en una isla cercana a la costa, Tiro desarrolló sistemas defensivos naturales y un puerto eficiente que le permitió convertirse en un centro comercial de primer orden hacia el segundo milenio antes de nuestra era. En Tiro surgió uno de los productos más famosos del mundo antiguo. La púrpura, un tinte obtenido a partir de un molusco marino, requería un proceso largo y costoso. El resultado era un color intenso y duradero que se convirtió en símbolo de poder y prestigio. Reyes y élites de distintas regiones deseaban tejidos teñidos con esta sustancia. La púrpura tiria no solo generó riqueza, también reforzó la reputación de los fenicios como artesanos expertos y comerciantes fiables. Estas ciudades
no necesitaban dominar vastos territorios. Su poder residía en el control de los flujos. Sabían qué bienes circulaban, quién los necesitaba y por qué rutas era más seguro transportarlos. En lugar de ejércitos, confiaban en acuerdos, alianzas y en la reputación construida a lo largo del tiempo. Un trato incumplido podía cerrar un puerto. Una relación sostenida podía abrir muchos más a la vida política dentro de las ciudades fenicias. Reflejaba este enfoque práctico. Los gobernantes solían ser figuras ligadas al comercio y a la gestión de recursos. Las decisiones se tomaban pensando en la estabilidad y en la continuidad de las rutas. No había una ambición de dominio universal, sino una búsqueda constante de equilibrio entre riesgo y beneficio. A través de estas ciudades conectadas por el mar, los fenicios consolidaron un modelo de poder diferente. Un poder discreto, basado en la movilidad, en el conocimiento y en la confianza. Mientras otros pueblos dejaban huellas visibles en forma de monumentos, los fenicios dejaban huellas invisibles en cada puerto que tocaban. Ese entramado urbano y marítimo estaba listo para expandirse aún más. Las rutas ya no solo unían el Mediterráneo oriental, pronto se extenderían hacia regiones cada vez más lejanas, llevando consigo productos, relatos y una forma de entender el mundo que cruzaría mares y generaciones. Rutas que se abren. Las travesías fenicias dejaron de limitarse al Mediterráneo oriental. Las naves comenzaron a alejarse de las costas conocidas y a internarse en rutas cada vez más extensas. Navegar significaba observar el cielo, memorizar corrientes y aprender a detenerse en puntos seguros. Cada viaje exitoso ampliaba el mapa mental de los marinos y fortalecía la red de contactos. Hacia el segundo milenio antes de nuestra era, los fenicios ya recorrían las costas de Anatolia, Chipre y el mar Egeo. No viajaban al azar, buscaban metales, especialmente cobre y estaño, necesarios para la fabricación de herramientas y armas de bronce. Estos materiales no se encontraban en todas las regiones, por lo que el intercambio a larga distancia se volvió esencial. Chipre ocupó un lugar central en este sistema. Sus minas de cobre la convirtieron en un punto estratégico dentro de las rutas fenicias. Los puertos de la isla se transformaron en espacios de encuentro donde convergían comerciantes de distintos pueblos. Allí no solo se intercambiaban bienes, también circulaban historias, técnicas de navegación y costumbres. A medida que las rutas se ampliaban, los fenicios perfeccionaron sus embarcaciones. Sus naves eran más ligeras y maniobrables que las de otros pueblos. Podían cargar mercancías y recorrer largas distancias sin depender exclusivamente de la costa. Esta capacidad les permitió aventurarse hacia mares menos conocidos y abrir caminos donde antes solo había incertidumbre. Cada ruta nueva implicaba riesgos, tormentas, naufragios y encuentros hostiles eran parte del viaje. Sin embargo, el conocimiento acumulado se transmitía de generación en generación. Los marinos aprendían a reconocer señales en el agua y en el cielo. Sabían cuándo avanzar y cuándo esperar. El mar se convirtió en un espacio familiar, aunque nunca completamente controlado. Con estas rutas, los fenicios comenzaron a conectar regiones que antes apenas tenían contacto entre sí. El Mediterráneo empezó a funcionar como un sistema integrado. Un objeto producido en el Levante podía terminar en una costa lejana del oeste tras pasar por múltiples manos. Cada intercambio reforzaba la idea de que el mar no separaba mundos, los unía. Este proceso no fue rápido ni uniforme. Se construyó a lo largo de siglos, viaje tras viaje. Pero cuando las rutas quedaron establecidas, el impacto fue profundo. El comercio dejó de ser local y se transformó en una red que abarcaba gran parte del mundo conocido. Con el dominio de estas rutas, los fenicios estaban preparados para dar un paso más. Ya no bastaba con comerciar desde las ciudades de origen. Era necesario crear puntos permanentes en tierras lejanas. Así comenzó una nueva etapa de su historia, marcada por la fundación de colonias y la expansión hacia Occidente. Fundar sin conquistar. Cuando las rutas marítimas se volvieron más largas y complejas, los fenicios comprendieron que no podían depender únicamente de viajes de ida y vuelta desde sus ciudades de origen. El mar ofrecía oportunidades, pero también imponía límites. Las travesías necesitaban lugares seguros donde reabastecerse, reparar naves y establecer contactos estables.
Así nació una de las características más distintivas de la expansión fenicia, la fundación de colonias. A diferencia de otros pueblos, los fenicios no llegaban para imponer su dominio. Sus asentamientos solían comenzar como pequeños puertos, elegidos con cuidado por su ubicación estratégica. Buscaban bahías protegidas, acceso a agua dulce y cercanía a rutas comerciales ya existentes. Estos enclaves funcionaban como puntos de apoyo, no como centros de control territorial. Uno de los primeros pasos hacia Occidente fue la llegada a las costas del norte de África y del sur de la península ibérica. Allí establecieron relaciones con comunidades locales, intercambiando productos y conocimientos. Los fenicios ofrecían objetos manufacturados, técnicas artesanales y acceso a redes comerciales más amplias. A cambio, obtenían metales, alimentos y recursos que no estaban disponibles en su región de origen. Entre todas las colonias fundadas, Cartago se convirtió en la más importante. Situada en la actual Túnez, fue fundada tradicionalmente hacia el siglo IX antes de nuestra era. Al principio, Cartago era un puerto más dentro de la red fenicia. Sin embargo, su posición estratégica en el Mediterráneo central le permitió crecer rápidamente. Desde allí, se controlaban rutas que conectaban Oriente y Occidente. Cartago heredó el espíritu fenicio, pero con el tiempo desarrolló una identidad propia. Su crecimiento fue impulsado por el comercio, la navegación y la gestión eficiente de sus recursos. No era solo un punto de paso, se transformó en una ciudad poderosa, capaz de coordinar colonias y rutas a gran escala. Sin embargo, su origen seguía siendo el mismo, una ciudad fundada para facilitar el intercambio, no la conquista directa. Este modelo de expansión tuvo consecuencias profundas. Las colonias fenicias actuaban como puentes culturales. En ellas convivían tradiciones locales y costumbres traídas de Levante. La lengua, las técnicas y las creencias se mezclaban de manera gradual. El contacto no siempre fue pacífico, pero rara vez buscó la destrucción total del otro. La prioridad era mantener abiertas las rutas y asegurar la continuidad del comercio. Con cada colonia fundada, la red fenicia se hacía más densa y resistente. El Mediterráneo occidental comenzó a integrarse en un sistema que ya no dependía solo de las ciudades originales. Los fenicios habían logrado algo excepcional: expandirse sin un imperio, influir sin dominar y dejar una huella duradera, sin imponer una sola autoridad central. Esta forma de presencia en tierras lejanas sentó las bases para conflictos futuros, pero también para intercambios culturales sin precedentes. A medida que Cartago crecía y las colonias se multiplicaban, el mundo mediterráneo se volvía cada vez más interconectado. Y en ese entramado, los fenicios seguían siendo el hilo que mantenía unido a creencias y vida cotidiana. Detrás de las rutas, los puertos y las colonias, existía una vida cotidiana marcada por el ritmo del mar y por una relación intensa con lo sagrado. Los fenicios no separaban la actividad económica de sus creencias. Cada viaje comenzaba con rituales y ofrendas. Navegar implicaba aceptar la incertidumbre y buscar protección en los dioses que gobernaban la naturaleza y el destino. Entre sus divinidades, Melkart ocupó un lugar central. Asociado a la ciudad de Tiro, Melkart era visto como protector de los viajes, del comercio y de la renovación. Muchos marinos llevaban consigo símbolos dedicados a este dios, convencidos de que su favor podía marcar la diferencia entre un viaje exitoso y un naufragio. A lo largo del Mediterráneo se han encontrado santuarios vinculados a su culto, lo que muestra hasta qué punto la religión acompañaba a la expansión fenicia. Astarte fue otra figura clave dentro de su mundo espiritual. Representaba la fertilidad, la protección y la continuidad de la vida. Su culto estaba presente tanto en las ciudades de origen como en las colonias. En contextos cotidianos, las personas acudían a ella para pedir prosperidad, salud y equilibrio familiar. Estas creencias no eran abstractas, formaban parte de la vida diaria y de las decisiones prácticas. La vida en las ciudades fenicias estaba organizada en torno al puerto. Allí se concentraban los talleres, los almacenes y los espacios de intercambio. Artesanos trabajaban el vidrio, los metales y los tejidos, transmitiendo técnicas de generación en generación. Las viviendas solían ser funcionales y adaptadas al entorno urbano. No buscaban monumentalidad, sino eficiencia y cercanía al mar. La sociedad fenicia estaba compuesta por comerciantes, marinos, artesanos y agricultores.
Cada grupo cumplía una función dentro del sistema. El prestigio no dependía solo del linaje, sino de la capacidad para generar vínculos, sostener acuerdos y contribuir al bienestar colectivo. La reputación era un capital valioso. Un comerciante confiable podía abrir puertas en puertos lejanos. En este contexto, la transmisión del conocimiento era fundamental. Las habilidades de navegación, el manejo de las embarcaciones y el conocimiento de las rutas se aprendían desde jóvenes. Padres y maestros enseñaban a observar el cielo, a interpretar señales del entorno y a respetar el mar. La experiencia acumulada era tan importante como cualquier bien material. Esta combinación de creencias, prácticas y organización social permitió a los fenicios sostener su modo de vida durante siglos. No necesitaban grandes ejércitos ni territorios extensos. Su fortaleza estaba en la cohesión interna y en la confianza construida a lo largo del tiempo. Mientras el mar siguiera siendo transitado, su mundo seguiría existiendo. A medida que sus redes se consolidaban, los fenicios comenzaron a dejar una huella más profunda en las culturas con las que entraban en contacto. No solo llevaban mercancías, llevaban formas de pensar, de organizarse y de comunicarse. Ese intercambio silencioso preparó el terreno para uno de sus legados más duraderos: el poder de las palabras. Entre todos los aportes fenicios, hubo uno que transformó el mundo de manera silenciosa y duradera. No fue una ciudad, ni una ruta, ni un producto. Fue una forma nueva de escribir. En un contexto donde los sistemas de escritura existentes eran complejos y reservados a especialistas, los fenicios desarrollaron un método más simple y flexible, adaptado a las necesidades del intercambio y de la vida cotidiana. El sistema fenicio redujo la escritura a un conjunto limitado de signos que representaban sonidos. Esto permitía aprender a escribir sin años de formación especializada. Comerciantes, marinos y administradores podían registrar acuerdos, nombres y cantidades de manera práctica. La escritura dejó de ser exclusiva de templos y palacios y comenzó a circular junto con las personas. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Al facilitar el registro de información, los acuerdos comerciales se volvieron más claros y duraderos. Las rutas podían organizarse mejor. Las relaciones entre ciudades y colonias se fortalecían al compartir un mismo sistema de comunicación. El conocimiento ya no dependía solo de la memoria oral. Podía viajar grabado en objetos, tablillas y materiales simples. A medida que los fenicios entraban en contacto con otros pueblos, su sistema de escritura fue adoptado y adaptado. Comunidades griegas incorporaron estos signos y los modificaron, dando origen a nuevas formas de escritura. Este proceso influiría en sistemas que todavía utilizamos hoy. Sin imponerlo por la fuerza, los fenicios difundieron una herramienta fundamental para la organización social. Este legado no fue inmediato ni consciente. Los fenicios no buscaban cambiar el mundo, buscaban comunicarse con eficiencia. Sin embargo, al simplificar la escritura, abrieron la puerta a una mayor circulación de ideas. Las palabras pudieron viajar tan lejos como las mercancías. Los relatos, los acuerdos y las tradiciones comenzaron a cruzar mares y generaciones. La escritura fenicia se convirtió así en un puente invisible. Unió culturas distintas, facilitó el entendimiento y permitió que el conocimiento se preservara y transformara. En un mundo cada vez más interconectado, este sistema silencioso fue tan importante como las naves que surcaban el Mediterráneo. Con esta herramienta, los fenicios consolidaron su influencia sin necesidad de dominar territorios. Su huella quedó grabada no solo en puertos y ciudades, sino en la forma misma en que las sociedades comenzaron a comunicarse y a registrar su experiencia. Encuentros y tensiones. A medida que las rutas fenicias se consolidaban y las colonias crecían, el Mediterráneo dejó de ser un espacio dominado por un solo modo de intercambio. Otros pueblos comenzaron a desarrollar sus propias capacidades marítimas y a competir por los mismos recursos. Este contacto no siempre fue armónico. La convivencia entre comerciantes, navegantes y comunidades locales dio lugar tanto a colaboraciones duraderas como a tensiones crecientes. En el mar Egeo, las comunidades griegas entraron en contacto frecuente con los fenicios. Aprendieron de sus técnicas de navegación, adoptaron elementos de su escritura y compartieron rutas comerciales.
Sin embargo, a medida que las ciudades griegas fortalecieron su identidad y su poder, comenzaron a disputar espacios clave del comercio marítimo. El Mediterráneo se transformó en un escenario donde distintas culturas buscaban asegurar su presencia. Más hacia occidente, Cartago emergió como una potencia que heredó y amplificó la experiencia fenicia. Su crecimiento despertó recelos en pueblos vecinos y atrajo la atención de Roma, una nueva fuerza en ascenso. Y aunque en un principio la relación fue de intercambio y cooperación limitada, las diferencias en intereses y modelos de expansión terminaron generando enfrentamientos abiertos. Estos conflictos no marcaron un final inmediato para el mundo fenicio, pero sí alteraron el equilibrio que había permitido su prosperidad. Las rutas se volvieron más disputadas. Algunos puertos perdieron relevancia. Las decisiones ya no se tomaban solo en función del comercio, sino también de la defensa y la supervivencia frente a rivales cada vez más organizados. Dentro de las propias ciudades fenicias, estos cambios generaron tensiones internas. Mantener la estabilidad en un entorno competitivo exigía adaptarse. Algunas comunidades reforzaron sus vínculos con Cartago, otras buscaron alianzas locales. El modelo flexible que había sido su fortaleza también implicaba vulnerabilidad frente a estados más centralizados. Aún así, los fenicios demostraron una notable capacidad de adaptación. No abandonaron sus prácticas ni su identidad, ajustaron rutas, modificaron acuerdos y continuaron navegando en un mar cada vez más complejo. Su historia no fue la de un colapso repentino, sino la de una transformación gradual bajo nuevas condiciones. Este periodo de encuentros y tensiones marcó el inicio de una nueva etapa en el Mediterráneo. Las antiguas redes fenicias seguían presentes, pero ya no eran exclusivas. El mundo que habían ayudado a crear comenzaba a ser habitado por nuevas potencias, preparándose para cambios aún más profundos. Rostros tras las rutas. Aunque los fenicios no dejaron grandes crónicas personales, algunos nombres lograron atravesar el tiempo gracias a inscripciones, fuentes externas y tradiciones conservadas por otros pueblos. Estos personajes no fueron héroes épicos, sino figuras ligadas al comercio, al poder urbano y a la expansión marítima. Uno de los más antiguos es Hiram de Tiro, gobernante del siglo X antes de nuestra era. Hiram aparece en fuentes egipcias y levantinas como un dirigente pragmático y hábil en las alianzas. Durante su gobierno, Tiro consolidó su poder marítimo y fortaleció sus relaciones comerciales con reinos vecinos. Se le atribuye la organización de grandes proyectos de construcción y la expansión de rutas que conectaban el Levante con el Mediterráneo central. Bajo su liderazgo, Tiro se convirtió en un modelo de ciudad orientada al mar. Otro nombre relevante es el de Eshmunaiser, rey de Sidón en el siglo V antes de nuestra era. Su sarcófago, hallado siglos después, contiene una de las inscripciones fenicias más extensas conocidas. En ella se describen templos, territorios y relaciones políticas, ofreciendo una ventana directa a la mentalidad fenicia. No es un relato heroico, sino administrativo y religioso, lo que refleja el carácter práctico de esta cultura. En el ámbito de la expansión occidental, destaca la figura de Elisa, conocida en tradiciones posteriores como Dido. Según relatos transmitidos por autores antiguos, fue una princesa de Tiro que lideró la fundación de Cartago tras huir de conflictos internos. Más allá de los elementos míticos que rodean su historia, la fundación de Cartago hacia el siglo IX, antes de nuestra era, es un hecho respaldado por la arqueología. Esta ciudad se convertiría en el principal heredero del mundo fenicio. También aparecen nombres ligados al comercio y a la exploración. Himilcón y Anón, navegantes cartagineses de tradición fenicia, realizaron viajes documentados por fuentes posteriores. Anón, en particular, encabezó una expedición por la costa occidental de África, dejando un relato conocido como el Periplo de Anón. Aunque transmitido en versiones griegas, este texto refleja la capacidad fenicia para explorar más allá de los límites conocidos. Estos personajes no buscaban fama individual, su importancia reside en lo que representaron. Gobernantes que fortalecieron ciudades, navegantes que ampliaron el mundo conocido, líderes que fundaron nuevos centros de intercambio. A través de ellos, la historia fenicia adquiere rostro humano y se aleja de la abstracción.
La ausencia de relatos personales extensos no es una carencia, sino una característica. El mundo fenicio priorizó la continuidad del sistema sobre la exaltación del individuo. Sus figuras destacadas actuaron como nodos dentro de una red más importante. Y esa red, más que cualquier nombre propio, fue su verdadera obra. Un legado que no se ve. Cuando el mundo fenicio dejó de existir como conjunto reconocible de ciudades y rutas propias, no desapareció en realidad. Se transformó y sus puertos fueron ocupados por nuevas potencias, sus colonias absorbidas por estados más centralizados, y sus nombres se diluyeron en las narraciones de otros pueblos. Sin embargo, aquello que los fenicios habían puesto en movimiento continuó funcionando durante siglos. El Mediterráneo que heredaron griegos y romanos ya no era un espacio fragmentado. Era un sistema de rutas, escalas y contactos que los fenicios habían ayudado a construir. Muchas de las ciudades que se convirtieron en centros del mundo antiguo crecieron sobre antiguos enclaves fenicios o siguieron caminos abiertos por sus navegantes. El comercio marítimo, organizado y constante, no comenzó con los grandes imperios, comenzó con quienes aprendieron a navegar sin buscar dominar. La escritura que circuló por el Mediterráneo occidental también llevaba una huella fenicia. Los signos adaptados por otros pueblos permitieron registrar leyes, acuerdos, relatos y memorias colectivas. De esta manera el conocimiento dejó de depender únicamente de la transmisión oral y pudo extenderse en el tiempo y el espacio. Sin discursos grandilocuentes, los fenicios habían modificado la forma en que las sociedades se comunicaban. Incluso la idea de ciudad abierta al intercambio, más interesada en conectar que en someter, sobrevivió a la desaparición de sus fundadores. Los puertos siguieron siendo lugares donde se encontraban lenguas, costumbres y productos distintos. Esa mezcla, tan característica del Mediterráneo posterior, fue en gran parte resultado de siglos de presencia fenicia. Al observar hoy el mundo antiguo, resulta fácil recordar a los grandes imperios y olvidar a quienes prepararon el terreno. Sin embargo, la historia no avanza solo a través de conquistas visibles. A veces progresa gracias a pueblos que no buscaron imponerse, sino unir. Los fenicios no dejaron estatuas colosales ni relatos heroicos propios. Dejaron rutas, palabras, ciudades y una forma distinta de relacionarse con el mundo. Comprender a los fenicios es comprender que el poder no siempre se ejerce desde la fuerza. A veces se ejerce desde la constancia, la movilidad y la capacidad de conectar realidades distintas. En ese sentido, su legado no pertenece solo al pasado. Sigue presente cada vez que el mar une culturas, cada vez que una palabra viaja lejos de su origen y cada vez que el intercambio crea algo nuevo, sin destruir lo que ya existe. 9 curiosidades de los fenicios. Los fenicios fueron una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad y extendieron su legado entre los años 1500 y 300 a.C. Se extendían en torno a una región conocida antiguamente como Canaán y que comprende los actuales estados de Israel, Líbano y Siria. Su ruta comercial era inmensa para la época y recorría todo el sur del Mediterráneo en un territorio que se extendía desde Oriente Medio hasta la península ibérica. A ellos les debemos el alfabeto actual y estas son algunas curiosidades que desconocías. Número 1. Actualmente los conocemos y estudiamos como fenicios. Sin embargo, este era el término con el que les conocían los griegos en realidad. Aún se desconoce cómo se referían a sí mismos. Número 2. Sidón y Tiro eran las principales ciudades de la civilización. Ambas ciudades existen en el Líbano a día de hoy. Número 3. Precisamente Tiro tiene gran importancia en el hecho de que hoy los consideremos fenicios. Se trata de una evolución del término griego, foine, que hacía referencia a un tinte de color púrpura que se manufacturaba en esta ciudad. Este era muy caro, y solo las familias más ricas podían lucir telares de este color. Actualmente lo conocemos como púrpura de Tiro. 4. Este tinte se extraía del murex. Un tipo de mineral se encontraba en esta región del Mediterráneo. Se necesitaban hasta 12.000 de estos ejemplares para 2 gramos de tinte. Este mineral estuvo a punto de extinguirse debido a su masiva recolección. 5. Actualmente existe una corriente política llamada fenicianismo, que defiende que los actuales habitantes del Líbano son descendientes de esta cultura y no de los árabes. 6.
El alfabeto que disfrutamos hoy en día en el mundo occidental era en realidad una adaptación del fenicio, como fue reconocido y recogido en las escrituras helenas. Su alfabeto contenía 22 letras, mientras que el anterior, el egipcio, tenía casi 707. Además de grandes comerciantes y de poseer una cultura rica, los fenicios se descubrieron como unos grandes navegantes. Debían serlo para establecer una ruta comercial tan inmensa y evitar los abordajes que tanto les castigaban. Estos navegantes descubrieron y utilizaron la estrella Polaran. Esta se denominó la estrella fenicia. Hasta el siglo XIX. 8. Algunos historiadores defienden que los fenicios circunnavegaron el extremo sur de África en el año 600 a.C. Esto hubiese supuesto que esta hazaña se gestase muchos siglos antes que lo que los registros indican. 9. En 2010, un exoficial de la Royal Navy llevó a cabo la gesta en una réplica de una nave fenicia, para demostrar que tuvieron la capacidad de llevar a cabo la proeza 2000 años antes. Los fenicios en la mirada moderna. Durante mucho tiempo, los fenicios fueron vistos como un pueblo secundario. No dejaron grandes monumentos como Egipto. No escribieron epopeyas extensas como Mesopotamia. Su historia se conoció principalmente a través de relatos de otros pueblos. Sin embargo, la arqueología moderna ha cambiado esa visión. Excavaciones en lugares como Tiro, Sidón, Biblos y Cartago han revelado una civilización altamente organizada. Talleres especializados, redes comerciales complejas, producción en serie de cerámica, vidrio y objetos de metal, sistemas portuarios avanzados para su tiempo. En el siglo XX, el hallazgo de naufragios antiguos en el Mediterráneo permitió estudiar directamente los barcos y cargamentos fenicios. Estos descubrimientos confirmaron lo que las fuentes antiguas solo insinuaban. Los fenicios eran maestros del mar. Los estudios lingüísticos también han reforzado su importancia. Muchas palabras relacionadas con el comercio, la navegación y ciertos productos tienen raíces semíticas que se difundieron a través del contacto fenicio. Incluso la idea misma de Mediterráneo, como un espacio compartido, tiene una fuerte base fenicia. Antes de ellos, el mar separaba. Con ellos, el mar conectó. Hoy, cuando se estudian las primeras formas de globalización, los fenicios aparecen como protagonistas inevitables. No por la magnitud de sus ejércitos, sino por la amplitud de sus redes. Un pueblo hecho de movimiento. Los fenicios no fueron un pueblo de fronteras rígidas. Fueron un pueblo de tránsito. Sus ciudades eran puntos de partida number dienciero. Su identidad no dependía de un territorio fijo, sino de la capacidad de adaptarse. Esa forma de existir los hizo resistentes. Cuando una ciudad caía, otra seguía activa. Cuando una ruta se cerraba, otra se empezaba a abrir. Su mundo no se sostenía en un centro único, sino en múltiples nodos conectados. Este modelo explica por qué, incluso tras la caída de Cartago en el siglo II antes de nuestra era, muchas prácticas fenicias siguieron vivas. Roma absorbió sus técnicas navales. Sus métodos comerciales se integraron al sistema imperial. Su conocimiento del mar no se perdió. Los fenicios desaparecieron como identidad política, pero sobrevivieron como influencia. El silencio de los navegantes. A diferencia de otras civilizaciones, los fenicios no buscaron dejar una imagen heroica de sí mismos. No levantaron estatuas colosales para contar su historia. Su memoria quedó dispersa, repartida en fragmentos. Quizás por eso su historia resulta tan difícil de reconstruir y al mismo tiempo tan interesante. Cada ánfora encontrada en una costa lejana, cada inscripción breve, cada rastro de púrpura en antiguos talleres. Todo habla de un pueblo que eligió el movimiento sobre la permanencia. En la historia humana, no todos los legados son ruidosos. Algunos se filtran con el tiempo, como una corriente marina que sigue influyendo mucho después de que el barco ha pasado. Los fenicios fueron esa corriente. Y aunque hoy sus nombres no siempre sean recordados, el mundo que ayudaron a conectar sigue existiendo, en cada puerto antiguo, en cada ruta marítima, en cada intercambio que cruza fronteras sin necesidad de conquista. Ahí, en ese flujo constante, sigue navegando su legado. Suscríbete para seguir conociendo la historia del mundo.